Buenos días. Para mí es un placer moderar esta mesa junto a Noelia Morales, Roberta Narcisi y Cristian Cortés. Las tres comunicaciones que nos presentan pertenecen al eje temático Lo personal es político, experiencias, testimonios, vivencias y estudios de caso de prácticas escénicas y pedagógicas, pero al margen de esta etiqueta comparten algo más. Las tres versan sobre proyectos teatrales que nos van a llevar hasta América, a la Argentina de Marina Otero, la Colombia del Teatro de la Candelaria y el México de dramaturgas como Luisa Josefina Hernández, Diana Sedano o Conchi León. Estas tres comunicaciones también nos van a acercar a conceptos como archivo orgánico, plantearnos la reflexión en torno a cuerpo, violencia y memoria y también la autorrepresentación dramatúrgica y su diálogo con la crítica social. La primera de estas comunicaciones va a cargo de Noelia Morales. Abre este encuentro con su comunicación Archivos, Cuerpos y Emociones, reflexiones en torno a FACMI de Marina Otero. Noelia Morales es artista escénica, doctoranda en Historia y Teorías de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Dirección Escénica por la Universidad Nacional de las Artes y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Integra el grupo de estudios sobre teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina del Instituto de Investigaciones Chino-Germano. Es docente del Departamento de Artes Dramáticas de la citada Universidad Nacional de las Artes y del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Pues cuando quieras, Noelia. Hola. Bueno, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes estas jornadas, este encuentro. El trabajo del que voy a hablar hoy se enmarca dentro de mi investigación doctoral, que comprende el estudio de las prácticas escénicas, documentales y biográficas acontecidas en Buenos Aires y Santiago de Chile durante los últimos años. Para enmarcar brevemente, en esta investigación yo destaco aquellas obras que, atravesadas por la performatividad, asentaron su búsqueda en la exploración de lo real con el uso de archivos y documentos en escena. Como punto de partida tomo el complejo entramado que se produjo en ambas ciudades dentro del sistema escénico de los últimos años a raíz de los estrenos de las obras Mi vida después y El año en que nací, de la artista argentina Lola Arias. Sin embargo, de acuerdo a las especificidades de cada campo escénico, distingo que las expresiones artísticas surgidas de este fenómeno se presentan como sucesos singulares en sí mismos. Por ello deben ser analizadas en el sentido en el que Jacques Derrida propone el neologismo différence, es decir, en su diferencia y aplazamiento. El caso argentino se concentra en el proyecto Recordar para Vivir de Marina Otero, que es una directora escénica, intérprete, autora y docente nacida en Buenos Aires en 1984, que actualmente reside en Madrid. Este proyecto, caracterizado por una condición abierta y procesual, después voy a contar un poco más, está integrado hasta el momento por 5 obras. La primera es Andrea, del año 2012, estrenada en Buenos Aires. La segunda, Recordar 30 años para vivir 65 minutos, estrenada en Buenos Aires en el 2015. La tercera, FACMI, estrenada en Buenos Aires en el 2020. La cuarta, Love Me, estrenada en Buenos Aires en el 2022. Y la última, Skill Me, estrenada el año pasado en el Festival de Montpellier. Con este proyecto escénico, la artista se propone construir una obra inacabable sobre su propia vida que culmine en el momento de su muerte. Y para eso toma como objeto de estudio principalmente a su cuerpo. Siguiendo a Mauricio Tosi, podemos enmarcar su poética dentro de la autoficción performativa, ya que concentra en una misma figura los roles de la dramaturgia, el personaje y la actuación, y en este caso también se adiciona el rol de la dirección escénica. Para entender un poco el proyecto escénico, las características generales que tiene, más allá de FACMI, que es lo que voy a hablar hoy, podemos encontrar algunos aspectos comunes que integran todas las obras. En primer lugar,
el uso de pasajes autobiográficos trabajados a partir de procedimientos ficcionales dentro de la escritura. La dramaturgia, que se elabora en paralelo al proceso de ensayos y tiene el fin de ser escenificada, incluye un repertorio de distintas canciones populares relacionadas con el género melódico, romántico o del rock nacional argentino, que se entremezcla con palabras de la autora. En segundo lugar, la utilización de archivos personales o, como dice el artista, amuletos, en la puesta en escena, como videos, fotografías o registros de audio. Estos materiales se vinculan a la vida del artista y también se vinculan a su trayectoria profesional, ya que a medida que el proyecto avanza, en cada una de las obras se incluyen documentos de las obras anteriores, ya sean registros audiovisuales o diarios del proceso. Un procedimiento muy común en Marina Otero es la autocita, citar sus trabajos anteriores. Por último, la combinación de coreografías de danza contemporánea con un tipo de actuación documental que oscila entre la presentación y la representación. Según Denis Covelo, los actores y actrices profesionales que actúan de sí mismos se valen de técnicas específicas adquiridas durante su trayectoria para construir su presencia escénica. Esto es algo distinto a los actores y actrices no profesionales que trabajan en muchas, que es un mecanismo muy frecuente dentro de prácticas artísticas que integran el teatro de lo real. En este caso, prevalece un modo de actuar desde la primera persona, en la que hay escenas que presentan un mínimo grado de representación, pero también hay otras en las que se pone en primer plano el artificio actoral. Además, de distinta manera en cada uno de los espectáculos, los cuerpos en escena se muestran desnudos ante los ojos de los espectadores y ejecutan movimientos con una alta precisión rítmica que llevan al límite las posibilidades físicas y actualizan en cada una de las obras y en cada una de las funciones la afirmación spinoziana sobre la imposibilidad de saber lo que un cuerpo puede hacer, en este caso en escena. En particular, en esta comunicación me voy a concentrar en el análisis del espectáculo Fuck Me. Allí aparecen nuevas discusiones sobre los modos de escenificar la complejidad de las mujeres en la contemporaneidad a partir de tres elementos nodales: el cuerpo, los archivos y las emociones. Como sostiene Lola Proaño Gómez, las teatralidades contemporáneas se encuentran en una relación sincrónica con el avance y la consolidación que las teorías feministas han desarrollado en los últimos años. Signo de ello es la creciente incorporación de personajes, temáticas y preocupaciones propias del campo teórico e intelectual dentro de numerosas obras escénicas. Esto posiciona la producción teatral como un terreno fructífero para reflexionar acerca de los vínculos que se establecen con las problemáticas actuales. En ese sentido, propongo pensar el entramado de estos tres elementos dentro de la poética de Marina Otero y luego pensar en clave feministas algunas implicancias estéticas y políticas que se ponen en tensión en la dramaturgia y la puesta en escena del espectáculo. El espectáculo Fuck Me fue estrenado en el 2020 como una coproducción del Festival Internacional de Buenos Aires. Es el tercer espectáculo del proyecto, pero el primero de la trilogía que integra Fuck Me, Love Me y Kill Me. Originalmente la obra iba a tratar sobre los archivos familiares que el artista había encontrado en un viaje familiar a la provincia argentina de Córdoba cuando su abuelo militar falleció. Pero durante el proceso creativo la artista sufrió una lesión en la columna vertebral que le impidió sostener el planteo del trabajo unipersonal. Tanto en Andrea como en Recordar 30 años para vivir 65 minutos son unipersonales. En cambio, esto se vio modificado por esta situación. Como ella misma lo expresa en el texto dramatúrgico, el impacto de las coreografías en su cuerpo, que incluían caídas y choques contra el suelo, le ocasionó la aparición de múltiples hernias de disco y le provocó la necesidad de pasar por intervenciones quirúrgicas para tratar la enfermedad.
Gran parte de esta obra, Marina Otero la hizo desde el hospital, grabándose, escribiendo y pensando cosas que después llevaba a los ensayos. Por eso es que el artista decidió realizar un casting para seleccionar a 6 actores, bailarines, hombres, que la acompañen en escena y que realicen los movimientos que ella se encontraba imposibilitada para hacer. En escena, estos performers son apodados como Pablos, que es un nombre ficticio con el que denomina a todas sus exparejas. Ella dice que en un momento de su vida salía con 4 hombres que se llamaban Pablo. Entonces, desde ese momento, todos se llaman Pablo, y también es una manera de preservar la identidad. La desnudez presente en estos 6 cuerpos masculinos que están en escena deja ver las diferencias entre sus corporalidades y produce un contraste entre la quietud de Otero y la elasticidad de los otros cuerpos. Porque en gran parte de la obra, la artista permanece sentada sobre un costado del proscenio y en su presencia escénica articula 2 de sus roles en la obra: actuar y, por otro lado, dirigir. Es decir, actúa de sí misma y también actúa de una directora que le pide a esos actores, bailarines, que pongan el cuerpo a su causa narcisista. Si bien el cuerpo adquiere centralidad en todo el proyecto escénico, en este espectáculo aparecen visiblemente evidenciadas las transformaciones que el cuerpo experimenta con el paso del tiempo a lo largo de una trayectoria vital. Porque en FACMI, la artista que supo diseccionarse y arriesgarse físicamente en las obras anteriores se encuentra dolida, y ese es el puntapié que desencadena el ejercicio de revisar los recuerdos personales, incluso en sus dificultades. Pero ¿cómo se comparte el dolor? ¿De qué manera se puede reconstruir las distintas situaciones que llevaron al cuerpo de una bailarina hacia la detención y el impedimento de movimiento? ¿Es ese un tema del que se puede hacer una obra escénica? ¿A quién podría interesarle el derrotero de un artista que viene del circuito teatral off de Buenos Aires? Esas, entre otras preguntas que apuntan directamente a la relación entre la biografía del artista y el público, son las que permiten pensar al cuerpo como un territorio en el que los archivos y las emociones aparecen de forma entramada. A propósito de la actual cultura de la imagen que vivimos, Óscar Cornago sostiene que nos encontramos en una sociedad de cuerpos sin cuerpo. Frente a ese panorama, trabajar con esa materialidad se constituye como la posibilidad de volver hacia lo concreto, hacia una verdad que conecta con la condición humana a través de su dimensión política. En ese sentido, es que muchas expresiones de la escena contemporánea recuperan al cuerpo como puesta en escena de una postura ética. Son una forma de estar frente a los demás, una política de la primera persona que se manifiesta en ese acto de exposición, de proximidad, de encuentro con la otredad. Es una política que también es poética, porque hace de la fragilidad una forma de relación y de acción dentro de la estructura social. Pero en el caso de esta obra, y tal como la misma artista lo expresa, ese cuerpo que es causa y consecuencia del proyecto es un archivo orgánico que se investiga artísticamente. Para pensar el funcionamiento del cuerpo dentro de la puesta en escena, recupero la procedencia del término archivo según la Real Academia Española. Desde la época clásica hasta el presente, la palabra adquiere una doble acepción. Por un lado, refiere al conjunto de documentos preservados y por el otro, al lugar o edificio en el que se guardan dichos documentos. Pero Derrida ya advirtió sobre la tensión permanente entre la función arcóntica y el poder de consignación intrínseco a estos materiales. El autor sostiene que en ese mismo conflicto tiene lugar la pulsión de archivo, es decir, la voluntad del archivo por instituirse como infinito. Sin embargo, esa característica asume otras particularidades cuando la sede de esa disputa, de esa tensión, es el propio cuerpo, porque si bien es un reservorio de la memoria personal que porta huellas del pasado, simultáneamente es una materia que se degrada y se modifica.
En ese aspecto es que puede pensarse que el término archivo orgánico es un oxímoron que refleja la información que guarda la materialidad corporal a partir de su naturaleza incapturable, fugaz y cambiante que lo constituye. Asimismo, este enfoque desde donde Otero investiga escénicamente al cuerpo da lugar al desencadenamiento de afectos de gran intensidad. En FACMI, los fragmentos biográficos que se escenifican están unidos por una insistencia que los recorre, los pega y a su vez los hace resbalar: el dolor. Según Saramed, las emociones adquieren forma mediante el contacto con objetos, es decir, no son solamente causadas por ellos, ya que no están en el sujeto o en el objeto, sino en el roce entre ambos. Del mismo modo, los archivos se constituyen como tales a partir de múltiples zonas de contacto, impresionando a los cuerpos y a su vez dejando una impresión en ellos. En el caso de esta obra, el dolor físico que se expresa en los textos y en la imposibilidad de movimiento en escena moldea el archivo del cuerpo en una zona de contagios y reciprocidad donde en ese encuentro se producen nuevas marcas sobre este. De esta manera, el trabajo de introspección y autoconocimiento sobre el cuerpo es lo que permite que emerja el dolor, un afecto considerado como negativo, como algo que se debe ocultar en la sociedad. En ese sentido, sostengo que escenificar el dolor opera a contrapelo de la organización social del capitalismo o del denominado capitalismo emocional. Desde una perspectiva feminista, es posible pensar que la puesta en escena de ese afecto desanda las divisiones de género que le exigen a la femineidad emociones tales como la amabilidad, la compasión y la alegría, que se configuran como necesarias para mantener una jerarquía social. Pero por el contrario, en FACMI, el cuerpo deja ver su malestar y su fisura, y allí permanece. Si según Ahmed es un tipo de emoción que permite abrir el cuerpo a la otredad, pensar los efectos que tiene en la sociedad es una pregunta que rebota en la audiencia, en la comunidad de espectadores. Recuperando a Sartre en su idea del dolor como vínculo contingente con el mundo, la autora formula una ética de respuesta a esta emoción que implica entrar en contacto y dejarse afectar por algo que no es propio. Por ello es que escenificarlo posibilita colectivizar y activar el cariz político de esta emoción. No es solamente que quien se afecta regresa a su yo, sino que su inaprensibilidad permite dejarse conmover aunque esa emoción no pertenezca. El dolor, anclado en una biografía y un cuerpo, pero desdibujado de lo individual, abierto a su socialización. La presencia de esta emoción tiñe otros aspectos del autorretrato escénico del artista, incluso la relación entre su vida personal y profesional. Al exponer esto, Otero deconstruye lo que María Luisa Femenías conceptualiza como identidad esencializada. En esta forma de entender la identidad, prevalece un rasgo único por sobre los demás y se encasilla bajo una mirada naturalista y determinante a los lugares asignados para los distintos géneros. Pero en FACMI no es posible hacer encajar al deseo y el amor dentro del espacio en el que biológica y culturalmente la historia ubicó a las mujeres. Los modos en que el artista teje vínculos entre los distintos temas construyen una idea de sujeto cambiante y polifacético. Por ejemplo, al comienzo de la primera escena, Otero dice, la cito, «El teatro siempre fue más importante que mi vida hasta esta obra que inicia junto con el dolor y termina con una operación de columna». En ese pasaje se puede observar cómo frente a la fragilidad del inexorable paso del tiempo y también frente al lugar actual que ocupa el trabajo profesional en la vida de las mujeres, la artista hace público un conflicto perteneciente a su esfera íntima. En ese aspecto es que recupero la idea de que las identidades complejas son aquellas que toman el aspecto múltiple y pluridimensional en el que lo social, lo histórico y lo psicológico intervienen en la conformación subjetiva de los modos del ser, tal como realiza Otero al no exponer una identidad uniforme, sino móvil y poco predecible para los mandatos que recaen sobre las mujeres.
En esa misma dirección es posible afirmar que en esta obra predomina una estética adorniana que pone de relieve aquello que se encontraba invisibilizado por el sistema. Mediante una representación antimimética, Otero pone en escena problemáticas en torno a la experiencia femenina dentro de las artes que abren nuevas discusiones acerca del lema «Lo personal es político». El ejercicio de desentrañar aspectos que corresponden a su intimidad abre interrogantes sobre los modos de vivir en la sociedad capitalista actual. A propósito de esto, la investigadora Alba Carosio dice, cito, «Las preocupaciones que son el centro de la reflexión feminista cuestionan qué tipo de vida pensamos que es digna de ser vivida y cómo podemos organizarnos para sostenerla de forma colectiva». Por ello es que Otero, al trabajar escénicamente el cuerpo como un archivo que también se enferma y que también duele, discute sobre el lugar del cuidado y rescata la importancia de los lazos afectivos dentro de los ciclos vitales. El cuerpo detenido, que reflexiona sobre las acciones que lo condujeron hacia la quietud, que se pregunta cómo vivió hasta el momento y cómo quiere seguir viviendo, que se encuentra inmóvil pero activo en una incomodidad del dolor, de un dolor que permanece abierto y de una herida que no termina de cicatrizar. Es un cuerpo que también reclama atención, amabilidad y ternura dentro de una sociedad que no deja lugar para esta emoción. Por otra parte, la obra también lleva a escena aspectos sobre la dimensión laboral dentro del mundo de las artes escénicas, las implicancias físicas y emocionales que enfrenta una artista argentina que desea entrar al sistema del mercado del arte. Retomando el materialismo histórico feminista de Nancy Harstock, que sostiene que la vida material y el trabajo son los que estructuran las relaciones sociales y que el sistema laboral se encuentra sexualmente dividido, es posible pensar que en FACMI los puntos de contacto entre la exigencia de producción artística y los costos que acarrea para la salud construyen una visión materialista del mundo. Las experiencias contadas por Otero en primera persona ponen de manifiesto aquellas desigualdades que se establecen en el sistema binario, capitalista y biologicista del trabajo y construyen un registro de sentimientos epocal, un diario íntimo de las vicisitudes de una trabajadora escénica contemporánea que se hace público. De esta manera, la obra multiplica y complejiza los modos de ver y pensar una vida. Desde la colonialidad de género entendemos que hay una matriz de dominación en la que los distintos elementos se encuentran en una relación de interacción e interdependencia organizada a partir de dominios estructurales, disciplinarios, hegemónicos e interpersonales. Recupero este enfoque metodológico y epistemológico para analizar la escena en la que uno de los performers, Augusto Chape, actúa de Marina Otero, en un registro que toma elementos de la parodia en la caracterización del personaje. Por ejemplo, en el vestuario está vestido con una pollera y un top rosa de raso, que evoca algo también de los vestuarios de la cumbia, de la música popular latinoamericana. Y voy a leer un fragmentito de la canción que interpreta el performer en escena. Dice: yo soy latina, soy argentina, la sudaquita, la más putita, la que te excita mientras vomita. Soy grasita, una trolita, soy Marina, la más gauchita. En esta escena ella mira desde el costado del proscenio como el actor actúa de ella con este vestuario y cantando esta canción. Y es interesante ver acá la interrelación de los adjetivos que ella propone para describirse a sí misma, que da cuenta del vínculo existente entre su género y su lugar de origen, como algo que no puede escindirse ni pensarse por separado. Pero además también es posible pensar que la voluntad de afirmarse en esa identidad compleja, contradictoria, asumiéndola como propia a través de la ironía, transforma la opresión en un modo de resistencia. Como dice la investigadora Javiera Cubillos Almendra,
la cito: la colonialidad del género, de la mano del debate sobre la interseccionalidad, pone en el centro a un sujeto situado, diverso, agente de su propia historia y que deviene complejamente. Por eso es que puede pensarse que el artista, al reconocer y nombrar el entramado del sistema presente en su propia subjetividad, crea una manera singular de denunciarlo. Al exponerlo, devela los hilos que operan detrás de una artista escénica argentina. Además, al ser cantado y actuado por otro performer, construye un procedimiento en el que se observa a ella misma como un objeto de estudio. Al modo de esa imagen familiar y extraña que nos devuelve el espejo cada vez que nos reflejamos, Otero se ve a sí misma desdoblada en otro cuerpo y también invita a realizar el ejercicio de observarnos y pensar cómo nos mostramos ante el mundo, qué dejamos ver, qué ocultamos socialmente y cómo nos queremos reinventar. Este mecanismo se encuentra relacionado con la autoficción. Siguiendo al dramaturgo y director franco-uruguayo Sergio Blanco, entendemos que el género autoficcional es un modo de ir del trauma a la trama. Lo real biográfico es tan solo un punto de partida que abre una investigación para el despliegue de las fantasías. Se diferencia del pacto autobiográfico en la medida que el único acuerdo que sostiene es el de la ficción. Es una escritura que parte del yo, pero no como mecanismo de autoencierro, sino como la posibilidad de buscar la alteridad, las otras personas dentro de ese yo, los otros yo dentro de una comunidad. En ese sentido, la obra expone ese movimiento. Los sucesos de su vida son presentados como acontecimientos reales y los documentos que se exhiben en escena permiten atestiguarlo. Pero el cuerpo como archivo se proyecta en una escena ficticia. Para vivir hay que recordar, dice Otero en el nombre del proyecto. Sin embargo, al ficcionalizar sus recuerdos, al reinventarse en ese performer, Augusto Chape, que baila y canta eso, la fidelidad ya no es con el documento, sino con la imaginación. Y en esa imaginación aparece la posibilidad de recrear y de reconstruir la propia vida. ¿Ya terminó? Diana Taylor dice que la performance también funciona como una epistemología válida para entender el arte y la sociedad. Recupero esta idea para concluir una investigación que todavía está en proceso. Como se pudo observar en esta obra, el cuerpo, los archivos y las emociones trabajan en escena de forma conjunta y se articulan produciendo otro tipo de saberes alejados de la lógica patriarcal imperante. Construyen modos de conocimiento situados, anclados en una biografía, en la historia personal de una artista escénica que se colectiviza a partir de la escenificación del dolor. En ese sentido, prestarle atención a las artes vivas, a estas prácticas contemporáneas entre la danza y el teatro que mixturan lo real con la fantasía, quizás nos permita seguir encontrando nuevas formas de abordar una epistemología feminista y de construir herramientas propias para pensar, pensarnos y crear juntos otros futuros más amables donde quepamos todos, todas y todes. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Continuamos con la comunicación Reconfiguraciones políticas de cuerpos femeninos en el espacio dramatúrgico de memoria y resistencia frente al conflicto armado colombiano, a cargo de Roberta Narcisi. Roberta Narcisi es doctoranda en el programa de doctorado en Lenguas, Textos y Contextos de la Universidad de Granada y en cotutela en el programa de doctorado en Disciplina Lingüística y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Pisa. Sus principales líneas de investigación abordan el tema de la violencia política o el trauma y la memoria de la literatura hispánica contemporánea. Su tesis doctoral se centra en el análisis comparativo de obras que abordan la desaparición forzada en España y en Hispanoamérica durante los siglos XX y XXI. Pues cuando quiera, Roberta. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio de reflexión y diálogo tan estimulador. En relación con la línea temática de esta mesa, analizaremos la obra teatral Antígonas, Tribunal de Mujeres, desde una perspectiva feminista y de los estudios sobre la memoria.
pero antes voy a presentar una breve introducción. A partir del siglo XX, el crimen de la desaparición forzada de personas se ha vuelto una práctica sistemática compartida y perpetrada por los regímenes terroristas durante las dictaduras y los conflictos internos en gran parte del territorio latinoamericano. Cuerpos detenidos, asesinados, insepultos y ocultados han configurado una gran cartografía de la ausencia y del terror, que sigue expandiéndose como consecuencia del arraigo de la impunidad y, en algunos casos, de la persistencia de una violencia endémica. El conflicto armado colombiano constituye uno de los más largos y sangrientos periodos de violencia estructural. Sin embargo, y según el informe Mujeres y Guerra, Víctimas y Resistentes en el Caribe colombiano, a partir de los años 80, los movimientos feministas se han destacado por su labor de denuncia de las injusticias y sus demandas colectivas por la paz. De ahí que las mujeres, confinadas por el poder oficial a un estado de vulnerabilidad y marginalidad, han reconfigurado su manera de actuar en la sociedad. Se han convertido en militantes políticas y defensoras de los derechos humanos. El teatro representa uno de los medios a través de los cuales se elabora una mirada crítica hacia esa particular realidad sociopolítica. María Mercedes Jaramillo aclara cómo a partir del siglo XX se ha desarrollado un teatro feminista y político que, cito, brinda la posibilidad de contar las historias de las mujeres que habitan en comunidades que han sido víctimas de la violencia y que han sobrevivido al conflicto armado del país. Al asumir una postura política clara frente a las relaciones de poder que subyacen en relación con el tema de género y añado con el tema de las violaciones de los derechos humanos, las mujeres que hacen teatro se reactan como sujetos críticos y políticos y como constructoras de la memoria y la paz. Fin de la cita. Aportando entonces una mirada alternativa y emancipadora. Esta postura crítica se engendra a partir de la experiencia personal o de una relación solidaria, convertidas en instrumentos estético-políticos de denuncia y de resistencia, dentro y fuera del espacio teatral. La creación colectiva en particular surge y se desarrolla en Colombia tanto como práctica de la resistencia que como estrategia estética propia de conformación de la dramaturgia nacional frente a la específica realidad colombiana. Es una forma de investigación-creación que se fundamenta en la mutua colaboración entre los miembros del grupo en la realización y la representación de una obra. El método de creación, la creación colectiva, se emplea con la intención de resaltar un fenómeno para una producción artística. Concretamente, los teóricos Bruno y Burns aclaran que, cito, el practicante tiene un deseo de modificar la manera de observar, de percibir y comprender una realidad. Además, desea indagar a través de qué tipo de procesos, de cuáles herramientas o formas el arte revela un fenómeno social, cultural, artístico, político u otro. Fin de la cita. Es en este escenario, entonces, que toma cuerpo el tratamiento de las violaciones de los derechos humanos y en el cual se vuelve fundamental la presencia y los relatos de los sujetos marginales, entre ellos las mujeres, y ya no solo actrices profesionales, sino miembros de comunidades victimizadas y revictimizadas por la sociedad. A partir de esas consideraciones, vamos a individuar y analizar en un caso específico de creación colectiva las estrategias dramatúrgicas a través de las cuales los sujetos femeninos involucrados presentan y representan el trauma y la memoria de la ausencia y se reconfiguran como sujetos políticos. ¿Podría pasar, por favor? Antígonas Tribunal de Mujeres es una creación colectiva dirigida por el dramaturgo colombiano Carlos Satizábal en 2013 y realizada por el colectivo Tramaluna Teatro. El grupo es conformado por actrices profesionales y por algunas de las mujeres víctimas de 4 crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Lucero Carmona, Luz Marina Bernal y María Guillermo Sanabria son las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados extrajudicialmente y desaparecidos durante el episodio de los falsos positivos en 2008. Cuando las fuerzas militares asesinaron a más de 6.000 víctimas
exhibiéndolas como supuestos miembros de la guerrilla con el objetivo de conseguir reconocimientos por su lucha contra el insurgente. Orseni Montañés Muñoz y Fanny Palacios son miembros y supervivientes del genocidio político perpetrado contra el grupo de la Unión Patriótica. Mayra López Severiche es una dirigente estudiantil y víctima superviviente que se hace portavoz de los montajes judiciales y de los encarcelamientos ilegales de varios líderes estudiantiles. Finalmente, 3 actrices testimonian la persecución y el acoso perpetrados por la Oficina de Seguridad Estatal contra abogadas defensoras de derechos humanos y políticos de oposición. La obra se estrenó en la sede de la Corporación Colombiana de Teatro, fundada y dirigida por la dramaturga y militante política Patricia Ariza, y a lo largo de estos años se han llevado a cabo varias y exitosas representaciones de la pieza en Colombia, en México, aquí en España, en Canadá y Estados Unidos. Antígonas Tribunal de Mujeres es una obra que trata de dar una mirada sobre lo que pasa en Colombia, aclara Satizaga. En un ensayo escrito a posteriori, el director explica que, cito, para la intención de Antígonas Tribunal de Mujeres, el grupo desarrolló un proceso de creación e investigación en 2 caminos simultáneos: investigar sobre el mito de Antígona y elaborar poéticamente los hechos terribles vividos por las víctimas que participan en el proceso creativo. Esto quiere decir que no se trata de un texto escrito a priori por el dramaturgo, al contrario, es una creación que se origina a partir de las vivencias personales que las mujeres y protagonistas mismas investigan y elaboran escénicamente a través del diálogo con actores y teatristas profesionales. ¿Puede pasar, por favor? Las etapas principales que determinan el proceso de investigación-creación de la obra son una primera etapa de indagación teórico-bibliográfica sobre el mito de Antígona y el método de creación colectiva, junto con un taller de actuación impartido por la dramaturga Patricia Ariza. A este proceso de documentación sigue una segunda etapa de indagación práctico-escénica, a través de la cual el grupo empieza a investigar y a improvisar a partir del material recopilado. Concretamente, el grupo busca similitudes entre lo vivido individual y colectivamente y los personajes y sucesos de Antígona. A través de la creación colectiva, cada improvisación es analizada y transformada por el grupo. El director aclara a este propósito, cito, de los largos relatos iniciales que resultan de la honda necesidad de contar todo lo vivido en la opresión del silencio y la soledad, van quedando acciones concisas, precisas, breves y cargadas de poesía y emoción. La presencia de cada una de ellas y la fuerza emotiva de su acción se acrecientan con la síntesis poética que han elaborado. Así cada mujer ha creado una condensación poética y emotiva personal y descubierto su presencia como una fuerza tremenda que nos conmueve y nos interroga y nos indigna. Sigue la tercera etapa de la escritura del texto y del montaje, a través de la cual la obra toma su forma definitiva, por medio de los recursos escénicos. El proceso de investigación-creación corresponde, en palabras de Simon Heichman, a, cito, una actividad artística sistemática, donde su criterio general es su capacidad de participar en la producción de conocimiento. Fin de la cita. A través de la indagación y la creación colectiva, todo el grupo descubre las potencialidades de los instrumentos y los soportes teatrales, por medio de los cuales se configura un espacio alternativo de resistencia y concentración sobre los hechos silenciados en la realidad sociopolítica a la que se hace referencia. Las mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos indagan en las posibilidades brindadas por el espacio y los medios teatrales de elaborar y transmitir el trauma de la violencia y la ausencia, y al mismo tiempo de reconfigurar su presencia social y política, convirtiéndose en mensajeras y denunciantes de una causa común. Por otro lado, la obra, el producto final que se da tras el proceso de investigación y creación, se vuelve también un medio de transmisión y activación del conocimiento, dirigido hacia el público de espectadores, y la materia que a estas alturas nos corresponde analizar, para poder efectivamente individuar las estrategias dramatúrgicas empleadas.
Para el análisis se hace referencia a la versión grabada del espectáculo, estrenado en 2014, y a la versión textual publicada por el director en 2020. La pieza se compone de un acto con 14 escenas. En unos telones blancos de fondo y laterales se proyectan y alternan imágenes, fotografías y vídeos que, junto con la música, determinan una transición secuencial entre las escenas y una contextualización espacio-temporal de los sucesos presentados. En la primera escena, las mujeres entran en el escenario, danzando y llevando cada una un objeto en sus manos. Avanzan hacia el proscenio, interpretando su propio papel de víctima superviviente y o querellante, denunciante, y dirigiéndose al público que es llamado a interpretar el papel de un juez. El espacio dramático patente, cito a García Barrientos, es decir, representado en el escenario, es un tribunal de mujeres, un espacio de denuncia integrado por sujetos femeninos. Dos actrices se identifican con Antígona e Ismene, presentando el drama universal de la insepultura y la desaparición forzada, mientras que cada una de las mujeres presenta brevemente su caso, que desarrollará en las 12 escenas siguientes, según el mismo orden de salida de la primera escena. Uno de los elementos que llama la atención es la ausencia en el escenario del personaje de Creonte, figura masculina autoritaria y antagonista por excelencia de la tragedia de Sófocles. Esta ausencia es funcional al drama, considerando que el interés del grupo arraiga en la intención de presentar, cito a Satizábal, la amorosa resistencia a esa tiranía por las mujeres colombianas, protagonistas absolutas, antígonas contemporáneas, que reclaman justicia y buscan a sus familiares victimizados, criminalizados o desaparecidos por el Estado. Fin de la cita. Por otro lado, esta ausencia alude a la ausencia real de los perpetradores en los tribunales de la justicia y a la manifestación silenciosa e impune de sus actos criminales. De ahí que las mujeres, al contrario, asumen el cargo de la resistencia manifestando su presencia predominante en el espacio escénico de actuación donde se traslada simbólicamente la acción. ¿Podemos pasar? Las mujeres materializan la ausencia de sus familiares y compañeros desaparecidos y su propia condición de víctimas supervivientes de los crímenes perpetrados por las fuerzas estatales colombianas, principalmente exponiendo sus cuerpos en el escenario. Esta memoria corporizada posee de por sí una fuerza llamativa que se vuelve poderosa a través del empleo de una serie de soportes y estrategias dramatúrgicas específicas. Los objetos que traen consigo y presentan ante el juez, es decir, el público que asiste, son soportes de la memoria, cito Géline, que presentifican la ausencia de las víctimas desaparecidas. Estos establecen una relación metonímica a través de la cual se activan los recuerdos y se materializan en el escenario los familiares ausentes con los cuales las mujeres dialogan e interactúan simbólicamente. Por otro lado, esos soportes constituyen las pruebas materiales que sirven para denunciar la existencia de una vida anterior, paralizada y desmaterializada, y al mismo tiempo los últimos vestigios a través de los cuales los familiares se proponen llevar a cabo una elaboración del duelo. ¿Podemos pasar, por favor? Antígona y Ismene enseñan al público una camisa y una bota de obrero que pertenecieron a su hermano Polinices, asesinado y desaparecido, sin que su cuerpo llegara a enterrarse, y constituyen los únicos restos y pruebas materiales de su muerte, a través de los cuales las dos hermanas se proponen realizar una sepultura digna. Lucero trae la camisa de su hijo Omar Leonardo Triana Carmona, asesinado y desaparecido a la edad de 26 años, y le habla, soltando los recuerdos de su pasado suspendido, como si esa camisa personificara su ausencia. María trae consigo un bulto, desde el cual va sacando y colocando en el escenario las fotografías y algunos objetos, entre ellos una truza deportiva, que pertenecieron a su hijo de 16 años, Jaime Steven Valencia. Luz Marina coloca en diferentes puntos del escenario otros objetos, entre ellos varios carritos de juguete, que pertenecieron a su hijo Fair Leonardo Torres Bernal.
un joven de 26 años y de educación especial. Cada objeto trae y materializa un recuerdo, de ahí que Jaime y Leonardo se vuelven presentes como sujetos, no solamente como víctimas de la violencia. ¿Podemos pasar, por favor? Las fotografías y los documentos, impresos y digitales, constituyen otros soportes y pruebas de la memoria que el grupo emplea con el objetivo de apoyar y reforzar la autenticidad de los testimonios de las mujeres. De acuerdo con Ariel Dorfman, las fotografías constituyen unos potentes soportes de visibilización iconográfica frente a las políticas de invisibilización. En la escena 8, Orseni denuncia el genocidio perpetrado contra su esposo y otros compañeros en el municipio de Bogotá por ser miembros de la Unión Patriótica. Y como prueba de esta veracidad, saca de una caja que le cuelga del cuello y coloca en una cuerda roja unos documentos y unas fotografías que representan las caras de las y los compañeros asesinados y desaparecidos. En la escena 10 es interesante notar un doble plano de representación. Mayra trae una manta blanca y en ella se proyecta un vídeo documental donde aparece y se escucha el testimonio de Mayra sobre cómo fue acusada de terrorismo, detenida y encarcelada sin juicio. Sucesivamente es Mayra que a través de su voz y su cuerpo denuncia la desaparición forzada de Adela, su compañera de celda. A lo largo de la pieza asistimos a una continua superposición y duplicación de las imágenes y los documentos, presentados como objetos y o proyectados en los telones y en las prendas que traen las mujeres con el objetivo de intensificar la fuerza comunicadora de la pieza. La siguiente, por favor. El canto, la música y la danza son otros recursos a través de los cuales las mujeres corporeizan la ausencia, denuncian los crímenes perpetrados y cada relato individual confluye en una elaboración colectiva del drama compartido. La siguiente. El canto es un llanto fúnebre de despedida y de elaboración del luto. La danza es el lenguaje corporal que acompaña el grito de denuncia y a través del cual se materializa simbólicamente el acto de la tortura física. La siguiente. En la escena 13 en particular, una actriz interpreta el papel de un torturador, enmascarado con un pasamontañas, que trae una muñeca desnuda, a la cual le va arrancando los brazos, las piernas y la cabeza, marcados con tinta roja. Detrás de ella y contemporáneamente otra actriz representa simbólicamente a través de la danza el mismo acto violento. Toda la escena hace alusión a los casos de tortura y a las amenazas públicas recibidas por las y los abogados defensores de derechos humanos. Esa muñeca, que podéis ver en la proyectada, fue efectivamente enviada, junto con una nota, como señal de amenaza a la abogada y defensora de los derechos humanos, Soraya Gutiérrez. La siguiente, por favor. Un elemento preponderante en la pieza es el sentido de colectividad, que a partir del proceso de investigación-creación se convierte en paradigma de la representación. Si por un lado esas mujeres se asumen el riesgo de visibilizar su caso singular, presentándose con sus propios nombres y sus propios cuerpos, citando y denunciando a los responsables directos de los crímenes perpetrados contra ellas y sus allegados, por otro lado, todas juntas se hacen portavoces de un sufrimiento compartido, respaldado por las actrices que deciden asumir un compromiso afiliativo a partir de un sentido de solidaridad. La presencia de las actrices es funcional en este sentido, porque intervienen para apoyar el acto de rememoración que en algunos instantes se vuelve difícil de articular, considerando la magnitud del trauma. Por otro lado, la presencia de Antígona en el escenario le otorga a la pieza un sentido universal, a través del cual las mujeres colombianas pueden, cito las palabras de Satizábal, identificarse con la figura mítica y simbólica de la rebeldía, el amor del amor y del cuidado, enfrentadas al autoritarismo criminal del patriarcado. Fin de la cita.
y vincular entonces la autorreferencia, es decir, el testimonio personal, a una extensión y una elaboración colectivas de la denuncia y del duelo. La siguiente, por favor. En este tribunal de mujeres, las protagonistas denuncian y presentifican otros casos parecidos de represión. En la escena 6, las actrices denuncian cómo la violencia a manos de los paramilitares se perpetró en varios pueblos de Colombia. La siguiente. En la escena 8, Orseni se hace portavoz del crimen perpetrado contra los miembros de la Unión Patriótica. Nosotras, las sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, venimos hoy ante este tribunal a pedir justicia, justicia y verdad por 6.300 compañeros nuestros asesinados y por los 515 que aún están desaparecidos. En la escena 12, Luz Marina se dirige al tribunal. Pero, señores del tribunal, yo no vengo solo a denunciar el caso de mi hijo. Estoy aquí por violaciones sexuales a mujeres, niños, niñas y jóvenes, genocidios, torturas, desaparición forzada, secuestros, reclutamiento forzado, feminicidios y muchos crímenes más. La siguiente. Al final de cada escena, las mujeres y las actrices se juntan, bailan, cantan el bullerengue, que es un canto típico femenino colombiano, y comparten la búsqueda y la denuncia de los cuerpos desaparecidos y la elaboración del duelo colectivo. A este propósito, nos dice Carlos Arizábal, cito, ellas, en el coro danzado, conforman una unidad afectiva que nos hace sentir la solidaridad y la ética femeninas del cuidado, como valores esenciales para fundar una nueva sociedad no patriarcal, reconciliada consigo mismo, con su feminidad, con sus mujeres, con la naturaleza, con nuestros muertos, con lo sagrado. Fin de la cita. La siguiente. En definitiva, Antígonas Tribunal de Mujeres es una obra de arte-acción, es decir, una contronarración protagonizada por mujeres que presentan y elaboran poéticamente sus propias memorias personales frente al discurso oficial manipulado por el poder político. A través del proceso de investigación-creación y la representación de la obra, estas mujeres se convierten en transmisoras de conocimiento y se reconfiguran como sujetos políticos activos, al exponer y movilizar sus cuerpos y al asumir el compromiso de la denuncia y del duelo, no solamente como madres y familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas, sino también como militantes y defensoras supervivientes de crímenes de lesa humanidad. Esas mujeres se vuelven cuerpos políticos de una denuncia colectiva que se extiende más allá del espacio teatral, a partir del sentido común de la solidaridad y conformando de este modo una comunidad del dolor y de la resistencia. La obra cumple finalmente una función pedagógica porque no solamente el grupo se somete a un proceso de transformación, sino que en la obra las mujeres y las actrices se dirigen y hacen un llamado al público, el juez del tribunal, para que a partir de la recepción de la obra se vuelvan partícipes solidarios de un espacio crítico de reflexión, cuestionamiento y transmisión de estas memorias compartidas dentro y fuera del espacio teatral. En la escena final, Antígona enterrada viva se levanta y coloca en el escenario unas rosas formando un semicírculo, una tumba simbólica y colectiva para todas las víctimas, a las cuales dedica un canto y una danza fúnebres. A ese duelo simbólico, al cual va tomando parte el coro de las mujeres, se une un grito de denuncia contra los responsables de los crímenes y un llamado al juez presente en la sala. ¿Dónde están? Llámenles, llámenles. Ustedes los conocen, usted le conoce, usted le conoce. ¿Le conoce? La siguiente, por favor. Para concluir, esta obra, realizada hace más de 10 años, sigue siendo profundamente actual, debido a la persistencia de la impunidad
la violencia y a los movimientos de búsqueda y denuncia de los crímenes perpetrados en el pasado y en el presente. Al mismo tiempo, esta obra presenta y representa una realidad que trasciende las fronteras colombianas y a través de las figuras universales y contemporáneas de estas antígonas se convierte en un caso de denuncia, de concientización y de acción de la memoria colectiva y transnacional. La siguiente. Gracias. Muchas gracias, Roberta. Cerramos nuestra mesa con la propuesta Esa en escena soy yo, enfoques de dramaturgas mexicanas en la construcción de narrativas, a cargo de Cristian Cortés, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cristian es doctor en estudios teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Centro de Investigación de Artes Escénicas, también de la UAB. Es asimismo escritor, editor, crítico teatral, coordinador en talleres de escritura y copropietario de una librería, la librería Lechits de Barcelona, y además ha publicado las piezas teatrales Díaz Bania, Inmigrante, en la editorial Montis. Pues cuando quieras, Cristian. Hola a todos. Bueno, yo esta vez quiero abordar cómo algunas dramaturgas mexicanas exploran la autorrepresentación y sus efectos en el discurso individual y social. ¿Podemos pasar a las diapositivas, por favor? Vamos a la siguiente de una vez. Entre las opciones de las obras que podría haber analizado, elegí 3 escritas en este cuarto de siglo. Una es de Lealtades y Traiciones, de Luisa Josefina Hernández, la que tenemos por acá. En medio tenemos a Cachorro de León, Casi todo sobre mi padre, de Conchi León, y Tornaviaje, de Diana Sedano. Las autoras son de diferentes generaciones y estéticas. Luisa Josefina Hernández escribió a partir de la década de 1950 y aunque exploró varios estilos, tiende a las formas clásicas y al realismo. En su texto constatamos su interés por los mecanismos psicológicos y las dinámicas familiares. Conchi León es una creadora, directora, intérprete y dramaturga que se ha interesado por el teatro regional y el testimonial, con algunos rasgos de hipertextualidad, sobre todo vinculados con las tradiciones y los relatos de determinadas comunidades, sobre todo la maya, porque ella es de Yucatán, pero también ha trabajado con personas privadas de su libertad. En el texto que hablaremos se observa un interés por reconocer la subjetividad y resignificar los testimonios. Diana Sedano es actriz y creó esta obra en específico para hablar de su padre y lo hace desde una perspectiva hipertextual y fragmentaria. Veremos que su interés es comprender al otro y recobrar el pasado para cubrir los vacíos del presente. Pasamos a la siguiente diapositiva, porfa. A pesar de las diferencias, y por eso las escogí, estas obras comparten algunas conexiones que favorecen la comparación y el análisis. Primero, el trabajo con la memoria, ahora especificaría la memoria individual, la relación con los progenitores, sobre todo con el padre, y la violencia de género e infantil. A través de estos temas, las dramaturgas cuestionan cómo se ha construido su identidad y cómo resignifican sus experiencias en contextos complejos. Son obras que reflejan la situación de algunas mujeres e infantes en ambientes hostiles, como los de algunas comunidades de México. Pasamos a la siguiente, porfa. Cachorro de León, Casi todo sobre mi padre, es un monólogo testimonial interpretado por la autora misma. Esta obra fue estrenada en 2020 y nos sitúa en el momento en que la protagonista recibe la noticia de que su padre está a punto de morir. A partir de ahí, cuenta por qué lleva años sin hablarle y por qué no se siente capaz de perdonarlo. La tensión inicial ocurre entre su identificación como teatrera comprometida, de esas que no sueltan ninguna función, o ensayo, y su rol de hija que debería acudir al hospital a despedirse de su padre. Esta tensión se explora por medio de sus recuerdos. Su trabajo con la memoria es fundamental, no entiende la memoria como una evidencia fija, sino como un material plástico, moldeable y cuestionable. En esta obra pretende reflexionar y modificar la valoración de su vida y la de su padre. ¿Cómo lo hace? Pues miren, yo menciono 2 recursos clave. Pasamos a la siguiente, porfa. El primero es la contradicción en el relato mismo, que enfatiza que la memoria es móvil y no es fiable por completo. Ella aquí tiene 2 momentos en que ella dice que su padre nunca tocó a las hijas y luego dice que sí, que empezó a golpearles, ¿no? Y en la siguiente diapositiva
Tenemos el otro recurso en el que ella toma conciencia de que solemos ubicarnos como los buenos en nuestras historias, lo que permite un movimiento interno en la obra y en el punto de vista. A partir de esta reflexión, Conchi amplía su visión del padre. No borra ni minimiza los maltratos que cometió contra su madre ni las consecuencias que ella y sus hermanas sufrieron. Más bien, agrega aspectos positivos: su protección hacia la familia, su ingenio, su sociabilidad y su buen humor. No es una justificación, sino un reajuste en la valoración de la vida misma de la autora. Para plantear la relación con su padre, la protagonista emplea la figura de Pedro Infante. No lo traigo, esa diapositiva la quité. Pedro Infante es un actor muy famoso y carismático del cine de oro mexicano. Es un referente popular que alude al carisma y la simpatía, pero que al analizar un poco es prueba del machismo aceptado e incluso admirado. Esta imagen ayuda a comprender las diferentes visiones que tiene de su padre. Pasamos de la idealización al desprecio y finalmente una reconciliación basada en yuxtaponer los recuerdos. No considero que se llegue a una integración que sostenga la tensión de las contradicciones o que cuestione a fondo la dinámica familiar o las condiciones sociales. Quedan algunos huecos. ¿Basta con ver lo positivo para perdonar? ¿Qué implica el perdón para cada afectado? Con todo, la autora plantea una labor con la memoria que es fácil de digerir para el público con un monólogo de esta extensión. Esta obra manifiesta lo fracturada que está la sociedad. La madre de Conchi recibe maltratos de su marido, la gente lo considera terrible, pero en cuanto la esposa lo denuncia, los familiares, los vecinos, el patrón del marido la presionan para que lo perdone, entre ellos chantajes, críticas y presión económica. Por ejemplo, sin tu marido no podrás sacar adelante a tus hijas, a pesar de que corren el riesgo de recibir golpes del padre. Aquí la dificultad del perdón radica en no querer repetir el patrón de la madre. Con el perdón se solapa la dinámica violenta. Sin embargo, sin el perdón, ella mantendría una memoria obsesiva. Entre los recuerdos, Conchi cuenta la historia de algunos amigos de su padre. Pareciera que son digresiones, pero pueden interpretarse como una muestra de cómo el ambiente hostil se alimenta a sí mismo y cómo los hombres no adquieren conciencia y también reciben daños del mecanismo patriarcal. Pasamos a la siguiente diapositiva. El encuentro de esta hija con su padre es una búsqueda por encontrar un sentido a partir de revisar su pasado, su memoria, y con ello toma una conciencia que le otorga mayor agencia en su identidad de su vida. Aquí tiene, sobre todo aquí vuelve a reflexionar sobre la memoria, ¿no? Lo de la verdad no... Me gusta, resalto este momento en el que ella dice: los recuerdos son maravillosos porque son exactamente como cada uno de nosotros los guarda en la memoria. Y ahí es donde se habla como de esta transformación, de la plasticidad de la memoria. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es Pasara de Lealtades y Traiciones, de Luisa Josefina Hernández, escrita en 2002 y publicada en 2007. No ha sido estrenada. Esta es la última de una serie de 11 obras de una saga familiar desde mediados del siglo XIX en el sur de México hasta llegar a este texto, ambientado en la década de 1970 en la Ciudad de México. Aquí hay encuentros familiares alrededor de una pariente moribunda en la sala de un hospital. La autora se representa a través de un personaje secundario, Josefa. No se presenta de manera directa y real como Conchi León, sino que se ficcionaliza. Así, puede modificar algunos datos y hechos con los que evita exponer a sus familiares y a sí misma. Además, esta elección refleja un estilo clásico y realista. Hay algunos paralelismos con Cachorro de León que reflejan cómo las dinámicas patriarcales, al menos de 1970 a 2020, mantienen algunas constantes. Hay uno que me llama la atención en ambas. Hay un hijo con algún tipo de discapacidad que es maltratado por el padre. Se vuelve un motivo más para valorar negativamente la labor de la madre y las hermanas. A diferencia del texto anterior, en este se verá cómo en algunos casos los mecanismos son ejercidos y fomentados por las mujeres, como la hermana que maltrata a su hermano y la madre que, con venia de su marido, golpea a su hija. Pasamos a la diapositiva 9. En esta obra, Hernández explora cómo los recuerdos construyen una mitología familiar que sostiene dinámicas de poder, es decir, los personajes sostienen versiones que les permitan justificar algunas acciones. Detrás de esos recuerdos hay deseos por defender una autoridad que se gana con méritos laborales o intelectuales.
En este sentido, observamos a un grupo de mujeres que por el contexto han reprimido aspectos de su personalidad y resaltan rasgos identificados como masculinos para ganar terreno en sus respectivos ámbitos. Una monja con 2 doctorados a cargo de un convento, una diputada lesbiana que huyó de un matrimonio forzado y la autora que se retrata como una profesora y poeta que lidia con conciliar su vida familiar y laboral. Pasamos a la diapositiva de este. Puse dos citas, pero leeré solo la segunda. Claro, detrás de mi madre y de sus arranques estaba una seguridad, un apoyo indudable, muy claro en el pleito con Belén. Mi padre no dejó de hablarle, quedó como un gentil caballero, amigo suyo, cortés y perfecto, pero a mí me dijo traidora. No me pegó como ella, solamente me dijo traidora, y era cierto, pero solo así podía yo fortalecerme, conquistar mi espacio, y así fue siempre. La jerarquía patriarcal se hace evidente. El padre toma decisiones con buena cara, casi sin decir nada, se resguarda en la imagen de caballero. La madre ejecuta la violencia física. La hija queda encerrada en las batallas de poder de los adultos. Su rebeldía adolescente demuestra que está inmersa en una sociedad que funciona por núcleos de poder. En este caso, en esta obra, uno que se rige con los valores religiosos y otro progresista y ateo, que sin embargo tienen mecanismos de control muy parecidos. La autora reconoce las consecuencias psicológicas de estos mecanismos. Se retrata a sí misma como una mujer que tiene dificultades para socializar, educa a sus hijos con la intención de alejarse de la violencia. Los otros personajes, que son personajes mayores, dirán que los mima demasiado, y ella tiene la noción de que se tiene que brillar para liberarse del sometimiento de las demás personas. Entonces, su identidad se debe revestir de méritos para protegerse del ambiente hostil. Pasamos a la siguiente diapositiva. Abordemos Tornaviaje de Diana Sedano. Es otro monólogo testimonial con elementos hipertextuales. Podemos ir viendo la siguiente diapositiva, en donde ella utiliza fotografías, videos, mensajes electrónicos y obras plásticas para trabajar. En esta obra, la autora planea un viaje a Santander para conocer a su familia paterna. Cerca de la fecha de partida, se entera que esa familia no sabe de su existencia. Esta violencia simbólica, que la invisibiliza como hija, la lleva a emprender un doble viaje, uno literal de la Ciudad de México a Santander y otro emocional en el que pasa de hablar de sí misma a encarnar a su padre con ropa suya y máscara realista incluidas. Aquí la memoria se presenta fragmentada, se desarrollan mini situaciones que no se concluyen anecdóticamente, no hay intención de integrar o unir. Sedano no busca transformar su pasado, sino llenar vacíos y comprender a su padre. La operación memorística consiste en agregar información y experimentar diversas emociones. Entonces, los elementos textuales y visuales cumplen la función de fijar, de evidenciar, de dar un sentido a esa no existencia. La autora no ofrece datos concretos sobre los conflictos del padre con su familia, ni de irse a vivir a México, ni de ocultar a su hija. El foco más bien se queda en el proceso de comprensión de ella, en el concepto de sí y en cómo llevar la relación con su padre. Pasamos a la diapositiva 13, veo la siguiente diapositiva. Aquí tengo Aunque la autora dice que no quiere juzgar a su padre, la protagonista sí muestra una valoración. Alguien que tiende al aislamiento, incluso se enorgullece de su soledad, que es de trato complicado y que se obsesiona con su arte. Cuando Diana Sedano en la escena final encarna a su padre, apreciamos cómo el padre puede mantener esos rasgos, pues ha habido una familia que vea por él, que lo cuide, mientras que él se preocupa, la juzga, por interesarse por el arte y por los viajes, ya que estos para una mujer comportan mayores riesgos económicos, sociales y emocionales. En conjunto se percibe que ambos se tienen afecto, pero por sus dinámicas no conectan plenamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. En realidad, parte de la obra se construye con muchas acotaciones. Me encanta cómo ella va repitiendo la frase final, que es esta de: yo de lo que más tengo ganas es de actuar de mi papá. Y después de eso ya es cuando ella habla como su padre. Y en esta escena final, además de humanizar al padre con sus contradicciones, se puede leer una subversión de la autoridad. Al tomar su voz y su imagen, Diana tensa las jerarquías generacionales y de género, reclama su lugar en la narrativa familiar
Las escenas con su tía y primos paternos son entrañables porque la autora logra traspasar varias fronteras, la cultural, la generacional y la personal. Al final, Diana no busca solo pertenencia, sino construir una narrativa que admita las contradicciones de su padre y las suyas. El final abierto refleja la resistencia a las narrativas cerradas que suelen imponerse, y además que mis compañeras han hablado muchísimo de esa perspectiva. Y él rompe el molde de una historia en que la hija únicamente persigue no rompe el molde, ¿no? de una hija que solamente busca la aprobación de su padre, sino más bien es ella quien acepta a su padre tal cual es y se libra de su violencia, al menos en el nivel narrativo. Las tres autoras se identifican como hijas, creadoras y sujetos activos ante los conflictos violentos que enfrentan. Esta triple identidad les permite construir narrativas que van más allá de la mera identificación con sus historias personales. En lugar de quedarse en el ámbito de lo anecdótico, sus obras se convierten en espacios de reflexión y subjetivación, donde la memoria y el testimonio se utilizan como herramientas para cuestionar las estructuras de poder que las han silenciado o marginado. Estas obras muestran que la autorrepresentación no es solo un acto individual, sino también político. Al cuestionar las narrativas dominantes y reclamar su lugar en ellas, estas autoras nos invitan a reflexionar sobre nuestras historias y las estructuras que las sostienen. Su trabajo nos recuerda que la memoria no es un archivo fijo, sino un material plástico que podemos moldear para construir identidades más conscientes y libres. Estas autoras no ofrecen respuestas, sino preguntas que invitan a seguir pensando. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconciliarnos con nuestro pasado sin justificar la violencia? ¿Cómo podemos construir narrativas que nos permitan avanzar sin repetir los errores de quienes nos precedieron? Y sobre todo, ¿cómo podemos transformar nuestras experiencias personales en herramientas de cambio social? Pasamos a la siguiente, nos saltamos esta y pasamos a la que sigue. Y mientras tanto quiero hacer esta pausa porque es motivo entre todo lo que hemos hablado, que todas estas conversaciones son posibles, no son labores únicas, son tejidos, son memoria de conversaciones entre muchos, y que justo que yo esté aquí se agradece por los organizadores y por todas las discusiones con mis colegas y un montón de gente, de lectores empedernidos, con los que se genera una discusión. Quiero resaltar a Sabel Castro, a mi compañera de mi librería, Carmen Carrillo, y a Hugo Salcedo y a mi super amigo Joan Tallada, que siempre es muy crítico. En esta diapositiva es para cerrar. Algunos monstruos existen para confirmarnos su belleza y nuestra propia belleza de estar vivos, completos por fuera, pero un poco mutilados por dentro. Yo también soy un monstruo. He perdido algunas piezas que no se ven por fuera, pero que se extrañan mucho aquí adentro. Todos somos unos monstruos. No es tan feo serlo, ¿verdad? Al menos desde aquí todos ustedes brillan. Esta es una parte ya cercana del final de Conchi León. Y bueno, pues estas tres obras también nos permiten observar un cambio de perspectiva en el tiempo. Pasamos de una supuesta objetividad o despersonalización que solía reflejarse en obras convencionales y realistas, como en el caso de Luisa Josefina Hernández, a una transparencia en la que las autoras asumen que el relato siempre es subjetivo y se incluyen de manera más directa. Hoy, Conchi León y Diana Sedano pueden decir: esa en escena soy yo, y desde ese punto de vista hablar de sí mismas, de sus historias y de sus luchas. Este giro no solo refleja una evolución en las formas de hacer teatro, sino también una mayor conciencia de la importancia de la voz propia en la construcción de identidades y discursos. Gracias. Pues tenemos unos minutos para preguntas, comentarios que queráis. A ver. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. Es que he disfrutado. Muchísimas gracias. Esto es una reflexión para Roberta. Bueno, hace unos meses me pasó una cosa, así rápidamente. Unas amigas habían ido a un festival en Senegal, que es el festival más importante de teatro comunitario que pasa en África, pasa cada año. Si queréis os mando después información. Y me habían contado que en ese festival todas las obras
habían estado dirigidas por hombres, todos los talleres dirigidos por hombres, hasta había venido un grupo de mujeres del Camerún y lo dirigía un hombre. En esa semana me voy a ver la obra de teatro sobre la manada, perdón, que no me acuerdo cómo se llama. Jauría, gracias. Y había estado escrita y dirigida por un hombre, cuando es algo tan femenino, esa violencia que sufrió esa mujer. Y en esa semana también me voy a ver, no sé, fue una semana cultural, me fui a ver una obra de un director mexicano sobre las mujeres asesinadas en México, y ponía a las dos mujeres, actrices, todo el rato desnudas en escenario. Entonces allí empecé como a agobiarme, ¿no? ¿Dónde está la voz femenina? Entonces pensé con una amiga crear una asociación. Doy gracias que ya está creada, no la tenemos que crear. Entonces, claro, la obra de Antígona, que ha sido escrita por un hombre, creo que fue dirigida por una mujer. ¿Sigo bien? ¿Fue escrita por un hombre? La versión colombiana. Sí, por favor. Claro, es un hombre, ¿no?, que ha puesto voz a todo ese proceso de esas mujeres, y entonces perdón, es que estoy con mi proceso de creación, desconstrucción, me construyo, ¿no?, feministamente, y digo, ¿cómo lo has vivido que haya sido un hombre? ¿Has tenido algún momento de crisis como la que tuve yo, o lo has integrado y así me ayudas a mí también a integrarme? ¿La Antígona original o colombiana? No, la colombiana. La colombiana. La colombiana, por favor. No, en realidad el texto no fue escrito por Carlos Atizábal. Fue un trabajo de creación colectiva, porque las mujeres involucradas, las mujeres víctimas, presentaron cada una su caso, improvisaron, y el grupo, los otros miembros del grupo, las actrices y otros actores, asistieron como público e intervinieron en la transformación de esta improvisación. Y las mujeres también, no pude hablar de eso, compusieron también los cantos, las canciones que le dedican a los hijos y a los familiares. Así que en realidad el trabajo de Carlos Atizábal fue un trabajo de dirección, pero no de escritura. ¿Y cómo lo viviste? Perdón, ¿puedo continuar? Gracias. Eso, que él dirigiera, ¿no? O sea, que fuera un hombre allí que dirigiera este momento tanto de cuidado de mujeres. Eso, ya está. Yo lo veo como un trabajo de coparticipación, porque hablar de la presencia femenina y dejar de lado la presencia masculina, no lo veo, ¿no? Y además, Carlos Atizábal, cuando habla de la obra, habla siempre en plural, habla siempre de su colaboradora, que fue Patricia Ariza, que fue otro miembro muy importante en el taller de actuación que dio a las mujeres. Así que no veo su presencia como una presencia preponderante, sino que simplemente coparticipó y dio voz a las mujeres. Sí, bueno, luego pasamos a Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Felicitar a la mesa. Me parece que es muy puntual lo que han dicho y se han complementado. De Marina Otero a Luisa Josefina Hernández, Conchi León y la Antígona colombiana, me parece genial, pero me ha provocado tomar el micrófono por esta intervención tuya y quisiera decir esto. Bueno, en la Antígona también en México existe un texto de Sara Uribe, que además fue encomendada por una excelente directora de teatro, es decir, hubo ahí una mancuerna muy interesante, y que también se retoma pues el texto clásico para poder hablar de desaparecidas y desaparecidos, hablar de fosas comunes, de violencia y demás. Quisiera sumar a ello, después de la felicitación, lo que comentabas, porque me ha hecho como resonancia en el sentido de que, bueno, yo en este momento me identifico como chico, mañana no lo sé, pero hoy sí que sí, y me he sentido muy invitado a escribir sobre las mujeres, escribir contra la violencia de las mujeres,
y eso también me resuena. Es decir, consideraría que por favor no nos quiten la posibilidad a los varones de hablar de la violencia de mujeres, porque en México está esto rebasadísimo, y la verdad es que siento la necesidad desde hace mucho tiempo de coger las voces femeninas. Seguramente lo hago mal, pero me escudo en la parte de la ficción, pero sí como una necesidad política de decir, es que yo también me siento impotente y quiero hablar con esta voz de chico, pero quiero hablar en contra de la necesidad, o a favor de una necesidad de justicia y de agenciamiento femenino y demás. Entonces yo sí que me siento ahora que lo mencionabas, me siento un poquito en un espacio que no me corresponde, pero en donde sí digo, es que sí quiero que me corresponda, porque la violencia está permeada, está filtrada, y bueno, hay que aportar de alguna manera también a visibilizar esa cuestión. Sí, gracias. Vale, bueno, gracias por la mesa, me encantó. Tenía una pregunta para Noelia, pero antes de esto, me encanta que surgiera este tema, la verdad, es abrir un melón, o sea, no da para 10 minutos y hay muchas más cosas de las que queremos hablar o preguntar, pero sí que me gustaría como recoger un poco otra vez lo que ha dicho la compañera, sobre el tema de dar voz a las mujeres, ¿no? Es que esa expresión cada vez más me resulta más problemática, ¿no? Entiendo perfectamente lo que se ha dicho de que, bueno, independientemente del género, las personas tenemos derecho a hablar, ¿no? y a tratar ciertos temas. Y quizás es decir, ¿qué es la literatura de mujeres o qué es la escritura femenina? ¿Solo tenemos las mujeres derecho a hablar de problemáticas que nos atañen a nosotras? ¿O tenemos que restringir, y de qué manera tenemos que restringir estas temáticas a la autoría masculina? Claro, es un melón, la verdad. Y aún así, pienso que desde la autoría masculina, quizás la cuestión no es dar voz, porque voz tenemos, ¿no? Sino de dar espacio. Es un poco esa disyuntiva, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de nosotros ser los, me sale en gallego, altofalantes, los portavoces de colectivos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad y no colaboramos de otras maneras, ¿no? Es decir, yo si quiero como dramaturga escribir sobre la negritud, quiero decir, bueno, quizás es interesante, ¿no? Hacer esa prueba, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo esa necesidad o por qué quiero que se me escuche de esa manera, ¿no? Es algo que tenemos que darle un poco de vuelta, sobre todo el tema de dar voz o dar espacio. Pero bueno, es que es un melón, a mí me encantan estas cosas. Pero bueno, eso, me gustó mucho la mesa, el tema de la memoria estaba ahí también hilado, ¿no? Soportes de la memoria de Roberta o la plasticidad de la memoria de Cristian. Sí que me gustaría preguntarle a Noelia la referencia del materialismo histórico feminista en la obra de Marina Otero. ¿De qué manera tú ves en las artes performativas, o sea, esa relación entre materialismo histórico feminista y las artes performativas, y qué potencialidades pueden ofrecer las artes performativas para tratar ese materialismo histórico feminista y qué papel puede tener el archivo, por ejemplo, sobre eso? Sí, me parece que hay un movimiento importante que es exponer las condiciones materiales de producción de las artes escénicas, que, o sea, son obras que en un punto son metateatrales, hablan de sí mismas, pero también exponen ese otro lado, que es toda una tendencia, ¿no? No es, por supuesto, la primera obra que lo haga. De hecho, hay una obra, bueno, muy, entiendo, conocida acá, que fue The Application, de Juan Domínguez, que exponía directamente
bueno, cómo conseguir un subsidio para hacer una obra. Y en ese sentido, particularmente esta obra está atravesada por esta enfermedad que yo decía, que fue una obra comisionada, encargada con anterioridad a esta enfermedad, y que hubo algo que operó que tuvo que ver con tener una fecha de estreno a pesar de las condiciones físicas del artista. Digo, después ella pudo poéticamente hacer algo con eso, pero eso fue una condición material que influyó el proceso creativo, porque si ella no hubiese tenido una fecha de estreno para participar del Festival Internacional de Buenos Aires, del FIBA, quizás hubiese esperado a recuperarse y después hacía una obra distinta, ¿no? Entonces, que ella incluya como su diario de artista precarizada de ese momento, que es distinto al escenario de ahora, de la Marina de ahora, que vive en Madrid, y que, hay que decirlo, se hizo muy conocida con esta obra, hizo muchas giras, ganó un premio y demás, que tampoco estoy para nada en contra de eso, pero digo, ella expone eso, y me parece que ahí, al trabajarlo desde su punto de vista de artista, mujer precarizada, que viene del circuito teatral off de Buenos Aires, se vincula con un materialismo histórico feminista. Y esto que vos decías del archivo, me parece que el archivo está en muchas capas, ¿no? Primero en el cuerpo, porque el cuerpo es documento de toda esta situación. Y después, por otro lado, también que la obra se transforma en un archivo de una época, ¿no? Me imagino en 50 años este mismo congreso quizás tome, ¿no?, como estas obras para decir, bueno, estas eran las condiciones de producción de esta década del siglo XXI. Digo, me parece que en muchos niveles queda un registro no solo personal, sino ya social e histórico de esta situación. No sé si respondí. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que nos da tiempo a una última pregunta. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿No? Sí, yo. Ana. Gracias. Esto va para lo que han planteado Marina y Hugo, ¿vale? Y voy a leer en realidad voy a leer, que lo he buscado, el inicio de una obra de teatro que se llama Éxodo, ensayo sobre la masculinidad, de Federico Poglieri, que es argentino, un director argentino, ¿no? Y él cuenta que estaba dirigiendo Fuente Ovejuna en una ocasión, y claro, sabemos de lo que va, de una violación, etcétera. Y entonces él dijo, voy a poner el foco en las mujeres de la obra, en su condición de víctimas, en cómo quieren liberarse, ¿no? Y cuenta, esto lo cuenta así tal cual en el prólogo, que fue y se lo contó a su mujer, que es feminista, y pensó que ella se iba a alegrar muchísimo, ¿no? Y lo que ella contestó, y ahora ya lo leo, le dijo, gracias, pero mejor no. Después agregó que por ahí no hacía falta que un varón se ocupara de pensar la liberación de la mujer, que las mujeres ya se estaban ocupando de eso, que les resultaba un poco paternalista que los hombres, entusiasmados por la ola feminista, nos pusiéramos a explicar o interpretar la posición desigual de las mujeres en la sociedad, y que en lugar de eso, si quería aportar algo, quizás mejor podía ocuparme de una realidad que me era mucho más cercana y llamativamente mucho menos explorada, la de los hombres en el orden patriarcal. Esto es, y en ese momento me sonó horrible, la realidad del bando opresor, es decir, la realidad de mi bando. Y bueno, luego cuenta eso, que él se enfadó muchísimo, pero luego dijo, pues tiene razón, dejó Fuente Ovejuna, se juntó con 6 actores, les propuso indagar sobre sus masculinidades, y hicieron esta obra pues lo más honesta posible, pues hablando de qué hay de ellos, qué violencias hay en ellos, qué violencias ellos son los que perpetran, ¿no? Que a veces no tenemos que dar voz, o sea, está muy bien, podemos hablar de todo, y el asunto o sea, que esto no es una crítica a los hombres que quieren hablar sobre una cuestión, sino es el punto de vista. ¿Desde qué punto de vista vas a hablar sobre una situación? O sea, habla desde tu punto de vista sobre lo que tú estás viviendo y ejerciendo con honestidad, no tú, quiero decir, no las personas concretas, ¿vale? Esto no va con nadie, pero que es que siempre estamos como
queriendo dar voz a otro, no, habla con tu voz sobre tu punto de vista sobre lo que está pasando, porque no tenemos que dar la palabra a nadie. Las mujeres tenemos la voz, lo que pasa es que nos lo han quitado mucho tiempo, pero no es que no la tengamos, o sea, nadie nos tiene que ni dejar, ni dar la voz, ni nada por el estilo, ¿no? En todo caso, escuchar, o en todo caso, hacer este ejercicio de honestidad, que es este espectáculo que yo no he visto, pero que está publicado el texto y todo, y que habla de eso, de la dificultad también de reconocer cosas tremendas, ¿no? Como él contaba, por ejemplo, que la mayoría de los actores reconocían que se habían iniciado en la actividad sexual en prostíbulos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces, pues nada, bueno, pues estoy aquí enrollando. ¿Hacer un pequeño comentario? Sí. ¿Puedo hacer un pequeño solo? Es que justo acaba de... Me has animado. Gracias. No, perdón, es que me acabo de acordar de una cosa, y es que no tiene nada que ver con el teatro, pero justo hace unos meses, en el caso de Gisèle Pericot, ¿no?, de Aviñón, que hemos estado siguiendo todas, lo de dar la voz o de tomar la voz, fue una nota que leí en la prensa, que en el público solo había mujeres, no había ni un solo hombre periodista sentado en esa sala, ¿no? Y eso es interesante, ¿no?, porque sí que hay cosas de las que se podría tomar la voz, ¿no?, solamente este Gracias. A ver, ahí aparecen muchas palabras que motivan o que también me colocan, ¿no? Cuando se habla de correlación, que hablabas, o de no correspondencia, si la desmantelo, pues yo personalmente hay una necesidad de responder, y lo he hecho en el ámbito profesional, acompañado, y lo he hecho y también dirigido. Quiero decir, desde el 96 yo estoy dirigido por una persona, una mujer, Mercedes Herrero, que montamos un espectáculo que es a la SO, que ya ahí trabajamos sobre violencia burocracional, educativa, dialéctica y sexual. Es un espectáculo de calle que se hace en el 96, cuando, me acuerdo yo mucho que cuando Pedro Almodóvar saca la película Kika, que quizás fue como esa historia del abuso, esa que la guarda en casa, ¿no? O sea, y tiene una violación con, bueno, cinematográfica, y como trata también Almodóvar, ¿no? El caso es que me considero muy afortunado también porque he querido poner mi cuerpo, ¿no? No os estoy robando, soy consciente de la corporalidad, de lo que hablabas, o de lo que expone, o sea, Marina, o lo que ya has hablado desde ayer, ¿no? De la exposición, de a cuerpo batido. Yo lo he vivido en relación a Mercedes y otras mujeres compañeras, porque yo tenía un equipo artístico mayoritariamente mujeres, entonces, y he terminado con ello, ¿no? El caso es que eso me ha ayudado. Yo también he querido saber, he querido aprender. Yo he compartido muchas veces seminarios profesionales donde se nos miraban a los 3 o 4 hombres que estábamos en la compañía, ¿no? Donde se obviaban y se agredía para yo que sé, a la hora de cuando nos hablando de vuestra compañía, y nos miraban a nosotros, ¿no? Cuando estaban ellas, fundamentalmente en la dirección artística estaba Mercedes, teníamos 3 direcciones. Eso lo he vivido. Y es querer dar un paso para atrás. Entonces, por eso digo que hay una actitud de intención de responder. Yo respondía a eso. Lo respondía con ellas, ¿no? Pero respondía a eso, ¿no? Pues yo daba un paso para atrás y ella es la que va a hablar de la compañía, de las acciones, de lo que se hace y de por qué se hace así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario, hay una falta de valentía o de humildad y de soltar. Me acuerdo un espectáculo que hicieron HPR, una compañía de teatro de infancia y juventud de Zamora, que desapareció hace tiempo. Me acuerdo de un espectáculo que era el asiento, la silla. Creo que era un dramaturgo alemán, La silla, en el que él está, el Moncho, que ahora está en Baichimo,
él está sentado en una silla, hay un DJ en escena, era para juventud. Y entonces Ana, es otra actriz que ahora está, vamos, de Burgos, y Ana ronda y está seduciéndole, proponiéndole, invitándole, y él no deja el asiento, ¿no? Él no suelta la silla, no suelta el poder, en el sentido de decir, cómo, desgraciadamente lo sigo viviendo. Yo lo he practicado y lo hago equivocándome y acertando. Y también me lo digo a mí, porque he acertado mucho a decir, yo me levanto de la silla y se sienta ella y la usa ella. Y yo la usaré de otra forma o me consigo otra silla, ¿no? Esa historia de soltar el poder, ¿no? De soltar o de colocarte una silla junto a ella para dirigir una cosa, para coparticipar en un hecho escénico, ¿no? Bueno, me vienen muchas, pero y que me gusta estar o que surja este debate. Y bueno, vuelvo a incidir por último que es a mí me ha ayudado mucho al menos estar al lado de una persona que sigue trabajando y ha trabajado mucho con la exposición corporal. Desgraciadamente o afortunadamente, así ha sido como un acto de posicionamiento femenino. Entonces yo lo he vivido, hemos construido espectáculos y se lo agradezco a ella y al mundo. Es que querías decir algo, Bea. Sí, bueno, no, un detalle, lo de Giselle Pellicot, es que lo siento mucho, pero hay hombres periodistas que han seguido el caso, y muchos en Francia. Además es que, bueno, nosotros como docentes, como investigadores también hemos seguido el caso. Yo por ejemplo, trabajo en la Facultad de Derecho en Francia y hay que tener muchísimo cuidado cómo llegan las noticias a los otros países, porque es verdad que el discurso machista, eso existe y estamos luchando también en la Facultad de Derecho para que desaparezca, porque los jóvenes es que a veces nos asustan, pero de verdad es que hubo hombres, claro, minoritarios, pero los hubo. Es un tema interesante para la masculinidad. Por aquí, creo que igual vamos cerrando ya la última Bueno, sí, tenemos aquí a la compañera que y luego después os pasáis el micrófono, ¿de acuerdo? Por favor, no. Sí, ponemos... Sí. Hemos empezado un poquito más tarde, así que nos vamos a permitir. O lo comento luego con Noelia. Muchas gracias por las ponencias que eran de verdad una revelación en varios aspectos. Quiero volver al aspecto de la violencia y la idea de la perspectiva desde la que se describe la violencia. Y yo he visto varios, tú has dicho que es una obra-acción, ¿no? Que conozco muchas variaciones de obras-acciones de Colombia en este contexto y también la violencia desde la perspectiva, por ejemplo, femenina. En el teatro mexicano aún no estoy tan bien dentro de ese tema, solamente sé muchas cosas de la narrativa mexicana, ¿no? Como por ejemplo las descripciones detalladas de la violencia que tenemos en obras como Miriam Laurini, por ejemplo, ¿no? Que son asfixiantes, ¿no? No se aguanta, ¿no? A leer. Así que la pregunta es, si pensamos en Hispanoamérica sobre la violencia, de cómo representarla, podemos prescindir de uno de los dos géneros en realidad, porque yo creo que van muy unidas las dos cosas, que tienen que ver con la educación, con la forma de vivir y con diferentes matices, el machismo mexicano, ese ambiente del conflicto armado o la dictadura en Argentina, que son elementos que vibran todavía dentro de la literatura de cualquier manera, de qué género sea. Así que podemos prescindir de ello si hablamos, por ejemplo, de la narrativa, otro elemento narrativo de un Mempo Chardinel, por ejemplo, que describe la violencia como un acto erótico o algo así. Esto me parece importante lo que acaba de decir Ana, ¿no? Que cada uno
tiene que mirar su punto de perspectiva respecto a la violencia para luego tener una posibilidad de llegar a un acuerdo, algo así. Y eso no tiene nada que ver con dar la voz, ¿no? Eso es solamente ver las interrelaciones, las posibilidades que quizá tengamos un día para mejorar la situación, que nunca hay que perder la esperanza, digo yo, pero eso es solamente un comentario frente a la violencia. Gracias. Vale. Pasamos a... Sí. Bueno, pues simplemente una impresión acerca de la obra de Marina Otero sobre el final y el impacto que me causó a mí. Ese cuerpo estático que de repente se pone en marcha, que ya es causa un impacto tremendo, y luego cómo interpela al público y el impacto que hace en el cuerpo el espectador, ¿no? Yo en este caso me bloqueo. Simplemente quería saber tu vivencia acerca de ello y la importancia que le darías. Sí, bueno, no llegué a comentarlo. Cuando yo tuve la oportunidad de ver la obra en el 2020, cuando se estrenó, justo antes de la pandemia, hizo solamente 3 funciones y después la volví a ver, creo que el año pasado. Y cuando se estrenó la obra, ella realmente estaba dolida, no se podía mover, ¿no? ¿No se movió? No. ¿No hubo...? No. Vale. Cuando se estrenó la obra, no. Cuando la volví a ver hace un año más o menos, sí, me pasó lo mismo que vos, que yo ya sabía que ella estaba recuperada, ¿no? Pero igualmente no me esperaba ese final en el que, bueno, perdón el spoiler, corre, ¿no? Corre hasta que... La persona que está dolida está Exacto, bloqueada, claro. Sí, y corre encima, al menos la función que yo vi, hasta que se va el último espectador, o sea, corre un rato largo. Y lo dice, hasta que ustedes no se vayan, yo voy a seguir corriendo. Y claro, uno no sabe qué hacer, ¿no? Trata de entender, no la quiere matar otra vez, ¿no? Sí, para mí es un procedimiento de la autoficción en la actuación. Como esto que decía yo, ¿no? Del trauma a la trama, como partir de algo real y construir después otra cosa, y que el pacto, o sea, de construir esa idea del pacto autobiográfico, y que sea la mentira, pero como un juego, ¿no? Juego de la ficción, o sea, partir de una cosa. Y si hay algo que genera, me parece, este tipo de prácticas escénicas, es todo el tiempo la pregunta, ¿lo que veo es verdad o es mentira? Y estar como un poco perdido entre eso, me parece que produce, bueno, todo el tiempo nuevas preguntas. Y en ese sentido me parece que también es un proyecto que todo el tiempo como que se provoca a sí mismo, se va respondiendo en cada una de las obras, se responde, por ejemplo, escenas de las obras anteriores. Y en esta misma obra, como es una obra que se hizo mucho tiempo, 4 o 5 años, también se incluye eso y se responde a sí misma, ¿no? Empezó de una manera y terminó, si es que no la vuelve a hacer, ya de otra. Gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo es verdad que sí que me gustaría también compartir una reflexión. En una de las comunicaciones de la jornada de ayer se comentó esto de que a veces hacen falta más lugares que puntos de vista, ¿no? No sé si recordáis, ¿no? Y es verdad que yo, de la experiencia que habéis compartido de todas estas creadoras, recojo el cómo puedo también construir la habitación de los planos, a partir de los planos que ellas dan a través de sus estrategias, ¿no? He pensado en cómo los hombres normalmente nos hemos sentido muy cómodos en la ficción, porque es algo que se considera como neutro, que está construido, y con lo que no hemos tensionado tanto como las creadoras, ¿no? Entonces, a partir de esa conciencia sobre el propio cuerpo que tiene Marina Otero con estos archivos, ¿no? Que es también una forma para que... O sea, yo me voy un poco con la lección de decir, bueno, esto lo puedo trabajar también desde mi lado, ¿no? O con abrir los procesos en creación colectiva y dar realmente la voz a las verdaderas protagonistas de la historia, o también esa autorrepresentación final que
comentabas, Cristian, a partir de lo que son estas creadoras mexicanas, ¿no? Donde esa autorreferencialidad, autorrepresentación, ¿no? También es una forma de luchar contra la ficción. Pues yo creo que todas estas estrategias construyen un lugar desde el que nosotros, los dramaturgos hombres, también podemos de repente construir otra sensibilidad diferente desde la que dar, ahora sí, quizás un punto de vista distinto sobre nuestra forma de ver el mundo también, desde nuestro lugar, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante, me voy con muchas cosas aprendidas, os agradezco muchísimo vuestro trabajo, vuestras investigaciones y todas las aportaciones también que se han escuchado al final. En fin, un placer y un gusto y un privilegio estar aquí, la verdad. Muchas gracias y continuamos. Tengo una sorpresa para acabar, que es que no te lo había comentado a ti, pero tenemos la suerte de que hay entre nosotras hoy una auténtica romancera en persona, quizá la última o la única o algo así. Entonces le he pedido si por favor, ya que en la mesa anterior se ha hablado de tantas cosas sobre lo tradicional, los hilos y los oficios artesanales, si nos podía cantar un romance o un pequeño o algo. Ya ha dicho que sí. Así que tenemos espectáculo. No está en el programa, pero hay. A verlo, haylo. Y pues nada, te doy la palabra. Quería, bueno, No hace falta micrófono. Bueno, no he dicho ni su nombre. No importa. Ana, preséntala. Que sí, que es Victoria Gullón, romancera, actriz, narradora oral, zamorana, sobre todo zamorana. Que pertenecía al grupo de teatro que después se formó a Chiperre. En el año 70 y... bueno, mucho. Sobre el 70. Empecé en el grupo en el 70. Fíjate que lo hayas mencionado, me ha dado una alegría, porque después se creó a Chiperre, pero nos llamábamos Teatro Ramos Carrión, cuando yo estaba en el 70. Sí. Gracias. Libres, libres como el aire, de todos y de nadie. Yo me levantara madre mañanica de San Juan, vi estar una doncella ribericas de la mar, sola lava, sola tuerce, sola tiende en el rosal, mientras los paños enjuga dice la niña un cantar. Dolos, mis amores, dolos, ¿dónde los iré a buscar? Dolos, mis amores, dolos, ¿dónde los iré a buscar? Mar abajo, mar arriba, cantando viene un cantar, peine de oro en sus manos y sus cabellos peinar. Dígasme tú el marinero, que Dios te libre de mal, si los viste a mis amores, si los viste allá pasar. Baila, mujer, baila, y que se vea el caos bajo tus faldas. 4 amores tengo, los 4 me los merezco. 3 amores tengo, a los 3 tengo contentos. La mujer que quiere a 2 no es tonta, que es entendida. Si una vela se le apaga, otra le queda encendida. Pícame pulga, pícame diablo, toda la noche me llevas picando, me llevas picando, me llevas picando. Pícame pulga, pícame diablo. Libres, libres como el aire, de todos